pero me di cuenta que no podía porque ya no era anfitriona. Muy bien, ahí estamos grabando. Vamos a dar igual unos minutitos. Son las 5:02 para para esperar a otras personas que estaban también anotadas. ¿Cómo les fue en la primera junta? Bastante bien, creo. Bueno, no sé. Muy Es bien, muy bien. particular, ¿no? Estuvo aquí el presidente, estuvieron consejeros y consejeras, miembros de la sociedad en general y también la diputada Mara Robles. Entonces creo que fue bien. Salieron cosas interesantes que también platicaremos ahorita Qué bueno. para seguir problematizando. Muy concurrida. Qué bueno. Sí, habíamos, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, 13 conmigo. Fantástico. ¿Y si han tenido sesiones, Federico, del SECA ahora en la pandemia? Sesiones generales no. Yo lo que hago mucho, y también mis compañeros, es acudir directo con Daniel. Daniel está muy abierto. Yo también quiero entender que Daniel posiblemente tenga mucha chamba, pues no tiene secretario, ¿no? Y son muchas las cosas que tiene que ver. Yo creo que yo creo que yo y digo, no quiero hablar por los demás, pero creo que también hay como ese ímpetu en los demás consejeros de que, hay que hablarle, hay que mandarle mensaje, y de volada siempre nos atiende. Ujú. Y así es como estamos solucionando las cosas. Por eso te comenté la otra vez de lo que se modificó en la convocatoria, que Ujú. estamos súper de gusto, porque la convocatoria no se había modificado en años y años y años, o sea, nada más era lo de los cortometrajes. Y eso está bien, pero bueno, las cosas se mueven. Y Guadalajara ha tenido un dinamismo con lo que es cine, largometrajes y eso, pues mínimo a ponernos a la par de los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, y para sacar todo eso, pues la verdad fue muy útil tanto Daniel como en su momento Jorge Ortega, ¿no? Sí. Y dan muy poquito, además muy poquito dinero, ¿no? Tengo entendido que la bolsa es muy pequeña en las becas del SECA. Creo que también los tiempos nos han rebasado en ese sentido, ¿no? Pues sí. La otra vez que entré a la junta con ustedes, que comentabas tú, creo, o alguien de los que estaban ahí presentes, que bueno, ¿cuántos artistas somos allá afuera en las calles versus la bolsa del SECA? No hay una correspondencia ahí, ¿no? Claro. Sí, no, pues por eso es parte de la idea, ¿no? De estos diálogos, porque si bien es cierto, dentro de algunos diálogos que hemos tenido con antelación, se piensa en el SECA como una figura que no nos representa a los artistas. Al menos te digo lo que se ha concluido en distintos foros. Claro, Primero tendríamos que ver cuál es la desinformación que tenemos los artistas. Yo, por ejemplo, por muchos años ya nada más ubicaba el SECA como un lugar donde se daban becas, ¿no? Entonces, pero saber que tiene esta función tan importante en el ecosistema cultural del Estado, pues vamos fortaleciéndolo, más que decir el SECA no trabaja, más bien qué necesita para trabajar. De claro. entrada, que les den herramientas, presupuesto, ¿no? Que se transparenten sus procedimientos, que sea incluyente, inclusivo, accesible, etcétera, pues, ¿no? Pero todo esto tendrá que ver con cuál es el SECA, no que queremos, sino que necesitamos como sociedad, porque el SECA se queda ahí y el SECA existe, amén de nosotros y de nosotras, ¿no? Claro. Pues mira, ese tipo de diálogo que tú traes, Fernando, y digo, yo también soy un gran desconocedor, ¿eh? Yo soy más creador que, pues, que, ¿cómo se llama? Que alguien que está en la cultura, pues, trabajando para ella, ¿no? Desde el tema pues, de estos consejeros, estos temas de consejero o como un servidor público, ¿no? Entonces ahí también descubro que el SECA, pues ok, hay muy poca lana para las becas, pero muchísima menos dinero para operar. Yo pienso que son demasiadas pocas personas para lo que ahí sucede, ¿no? Entonces, ya desde ahí, luego también descubro esto que
que tú me acabas de comentar, que pues no nomás dan becas, sino que hay una serie de cosas y que sí hay una dependencia o alguna sociedad, por así decirlo, de una manera emparca con Secretaría de Cultura. Entonces ya vas entendiendo que hay complejidad en ese tenor. Y eso que tú dices de ser más proactivo, de no más estar esperando, es importante, que fue la decisión que nosotros tomábamos como consejeros. Oye, ok, no se trata de que los ciudadanos no se acercan con nosotros. No, pues yo como consejero voy y les hablo. Le hablo a un guionista, le hablo a un director, le hablo a una actriz y que se vengan para ver lo de la ley de cine, que se vengan para ver lo de si quieren o no que se apoye el tema de guión. O sea, y nosotros también pues vamos a escarbarle allá, ¿no? No esperar a que todo venga pues para acá por sí solo. Pero también habla de un fallo del SECA en no comunicar todo lo que tiene y también todas sus fallas, ¿no? Pero qué bueno que estén dando estos diálogos para todos sumar y en lo que más se pueda, pues mejorar, ¿no? Pues así es, Federico. Pues bueno, yo creo que vamos empezando. Carla, ¿podrías llevar la minuta, como habíamos quedado? Este, Sí, Fer, con gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenida. Vamos a, nada más, si quieres, en lo que abres un documento, te esperamos y vamos a empezar. Estoy lista. Tengo unas preguntas referente al SECA, o sea, de ahorita, de lo que estábamos platicando. O sea, en comunicación, ¿dónde se publica lo que hace el SECA? O sea, tendría que estar publicado en el periódico del gobierno, o sea, si el SECA tiene que comunicar algo, más allá de las convocatorias, porque eso es como que lo que todos ubicamos, ¿no? Ciertamente, pero más allá de las convocatorias, decisiones, no, también me genera otra pregunta. Si como consejo pueden hacer iniciativas de ley o no, porque no está dentro de su marco legislativo de las actividades que puedan hacer o no. Si está dentro de su marco legislativo y no las han promulgado, y si las promulgan, ¿dónde las comunican? Entonces son como dudas ahorita Claro. que tengo referente al SECA. O sea, porque la otra vez mencionabas tú, Fernando, que una de las cosas que tendría que hacer el SECA es el sistema estatal de creadores, ¿no? O algo así. Eso. O sea, si le preguntas bueno, al menos a ciertos creadores escénicos, si le preguntas del Sistema Nacional de Creadores, todo el mundo te sabe decir más o menos de qué se trata, ¿no? Y dónde se publica y qué es lo que tiene y cuáles son las obligaciones y por cuánto tiempo es, ¿no? Y la bolsa, justamente, que tiene, porque tiene una bolsa monetaria. Pero el Sistema Estatal de Creadores es bien triste saber que es la primera vez que lo escucho. Claro. Cuando o sea, estatalmente pensando en creadores, si es algo que nos sobra en Jalisco, ¿no? Y por trayectoria, bueno. Por todo, claro. Bueno, ¿no? Sí. Pero entonces... Pero mira, esos son temas que vamos a ver en los puntos, Sofía. Entonces, si quieres, nos vamos por partes, diría por ahí alguien. Me gustaría, antes que nada, ser muy breves al momento de presentarnos. Ya nos vimos en una reunión anterior, pero nada más para tener registro también para la sesión se está grabando. Saber quiénes somos, de dónde venimos. Yo soy Fernando Sacanasi, soy actor y director de teatro y soy miembro activo de la RIAC. Sofi. Yo soy Sofía Olmos, soy actriz, gestora y productora teatral aquí en Jalisco. Actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura de Jalisco, en la Jefatura de Espacios Escénicos y soy, pues, me invitaron como concejal de la RIAC. Gracias. Carla. Hola, buenas tardes. Yo soy Carla Constantini, soy actriz, soy docente, soy gestora y productora de proyectos artísticos y culturales. Soy miembro de la RIAC, y ¿qué más? Soy feminista y por eso estoy aquí apoyando a Fernando en este trabajo con el SECA. Gracias. Muchas gracias, Carla. Circe Rangel.
Hola, yo soy Circe Rangel, soy actriz, soy directora y también soy miembro de la RIAC y pues estoy contenta trabajando aquí eh, con todos los compañeros y compañeras. Gracias. Muy bien, Circe, muchas gracias. Federico, y una pregunta, ¿Fabregat o Fabregat? Fabregat. Creo que Fabregat. no nos oye. Yo te escucho bien, perdón. Ah, sí. Si te puedes presentar, Federico, de consejero, de qué eres y si me puedes hacer la aclaración de cómo se pronuncia tu apellido, por favor. Sí, sí, claro, sin duda. Soy Federico Fabregat y soy consejero del SECA en la parte de cine y video, y como tal soy guionista y director. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy arrancamos con estas consultas rumbo a los diálogos, como les expliqué en la reunión de introducción de hace un par de días, que se llevarán a cabo el 8, 9 y 10 de septiembre en la Secretaría de Cultura. Estos diálogos que tienen como finalidad hacer un diagnóstico sobre la situación de diversas problemáticas que tenemos como artistas. Aquí todos y todas las personas que estamos en esta conversación el día de hoy somos artistas. Entonces, valernos de las instituciones que ya existen, valernos de las posibilidades que son eso, posibilidades y a la vez potencialidades de nuestro gremio y poder modificar, ser un ente activo en la modificación de la ley, si así se requiere, para el fortalecimiento del SECA, que como hablábamos muy al principio, hace rato que nos empezamos a conectar, no es nada más esta entidad desconcentrada, como dice la Ley de Fomento a la Cultura, que dentro de sus atribuciones es otorgar becas, sino que tiene una función primordial para el desarrollo de la cultura en el Estado, que es este puente entre la sociedad cultural del Estado y las instituciones. Justo en la mañana hacía una intervención Teófilo y Luis Ochoa, que justo el SECA se encuentra en ese lugar donde no sabe a qué amo servir, si a las instituciones o a la sociedad. En general, pues el marco legal no está armonizado. Y afortunadamente tuvimos la presencia de la diputada, la doctora Mara Robles, que en este momento es quien preside la Comisión de Cultura, Educación y Deporte, y está en toda la disposición de poder hacer esa armonización legal para que puedan restársele o atribuírsele nuevas funciones al SECA. Ahora, como a manera de provocación, y bueno, no solamente a Federico, sino también a las personas que están aquí reunidas, me gustaría preguntarles una cuestión que quedó ahí pendiente en la mañana. ¿Es funcional pensar en un SECA? Y aquí la noté, mejor la dice. ¿Es relevante que el SECA siga dando becas, considerando todas sus atribuciones, y que la mayor parte del presupuesto que tiene el SECA se va en esas becas? ¿Debería seguir dando becas el SECA? Les oigo. Sofía, ¿quieres contestar algo? Sí, podría. Yo, la verdad, sí podría. Es que, híjole, dije, esta pregunta rebota, de hecho, a algo, a problemas como más grandes, por así decirlo, porque si hay algo que carece en la cultura, y creo que en este año va a carecer muchísimo más, es como el apoyo, ¿no? El apoyo financiero, tal cual, hablándolo tal cual. Y que quitar alguno de los apoyos que existan, bien mal, existen, ¿no? Si es mucho, poquito, nada, eso ya es otra cosa, pero existe el apoyo. Y sobre todo no olvidar que las becas justo llegan a resolver ciertas necesidades básicas del artista para hacer su función, seguir creando. Digo, si la bolsa es mucho o es poco, es un apoyo. Y creo que ponerlo siquiera en consideración de desvanecerlo o dirigir ese dinero hacia otras cosas que el SECA puede hacer, no lo dudo, pues es quitarle algo.
a la comunidad, ¿no? Y que de cierta forma es de que, bueno, va, si es que se llega al acuerdo, si es que se llega a un, pues sí, a un acuerdo general donde decir, está bien, que el SECA no de becas, ya tenemos, no sé, PECLA, FONCA, whatever, ¿no? Que el SECA no de las becas, que el dinero se destine a, la pregunta es, ¿a qué se va a destinar? Y cuáles son como los beneficios, por así decirlo, masivos, quiero creer, que la comunidad va a tener si es que se quita este apoyo. Ahorita lo vemos en singular. Las becas apoyan justamente pues, al creador, a crear justamente, ¿no? O no tanto ni a crear, pero realmente a tener lo básico solventado para entonces ahora sí crear. Y no estar, como siempre se ha dicho, tras la chuleta. Si solamente estás pensando tras la chuleta, entonces en qué momento creas algo que quieres decir o quieres hacer que a lo mejor no te resuelve la chuleta, ¿no? Sí, Muy sí, bien. sí, más bien quedaría el de, si es que se llegaran a quitar, ¿a qué se va a destinar? O sea, Ujú. esa sería como la pregunta. Si se quitan, va, pero ¿a qué se va a destinar? ¿Y cuáles van a ser los beneficios de destinar esa bolsa, aunque sea mínima, a qué o para qué? ¿No? Es lo que pienso. Muy bien. Rafa, estamos contestando la pregunta que quedó pendiente que planteaste justo en la mañana y Sofía ha hecho la primera intervención. ¿Quieres aportar algo en este momento o te esperas a tener un poquito más de background? Vamos muy bien. Federico, ¿quisieras aportar algo sobre esto? Sí, cómo no. Yo también considero que además de lo que es las revisiones que tengan que hacer, creo que sería creo que sería una pérdida y dar pasos para atrás. Me explico. Como dice Sofía, este es un ring ganado para los creadores de todo tipo, ¿eh? Desde los muy jóvenes a los que no tienen nada de experiencia, a los que ya tienen vasta experiencia, ¿no? De donde les cae la lana, quizás no la necesaria, pero es una lana que los ayuda en muchísimas cosas. Es decir, la gente para el tema de cortometrajes acomodará las cosas para que el proyecto salga con 80,000 pesos. O sea, dices, ¿cómo le hacen? No tengo la menor idea, pero lo hacen. Entonces hacen un esfuerzo y ya cuando das las becas ahí, te das cuenta de la gente que llega y de lo activa que está y del apetito que trae por contar historias. Entonces te das cuenta que es una beca que se está entregando a bien, ¿no? Eso por un lado. Y otro, digo, de todos los factores positivos que yo pudiera ver, salvo las revisiones que se necesitan hacer, es el aspecto de no centralizar los apoyos a nivel federal. Es decir, al menos en temas de becas para cine, evidentemente IMCINE es el campeón, ¿no? Y muchas de estas cosas se van a trasladar a Jalisco, pero tener un fondo que apoye en cortometraje, que apoye a temas de escritura de guión, etcétera, etcétera, en Jalisco a mí se me hace una gran ventaja y Jalisco es semillero de creadores, como lo acabamos de mencionar, y también la parte de cine se han dado frutos por apoyar, ¿no? A esta gente, a pues a los animadores, a los documentalistas, ¿no? O sea, hay un chorro de gente que ha salido ganando por este tipo de becas y la DIMCINE es tan buscada a nivel nacional que ya parece una suerte de, digo, hablando un poquito sarcásticamente, por así decirlo, una suerte de lotería cultural que no porque lo otorguen de esa manera, sino que es tanta la gente que ingresa para allá que es muy difícil acceder a ella. Con un fondo como este acá, al menos para cine, es un pequeño alivio a esas ganas de contar historias que tiene la comunidad que hace cine aquí en Jalisco y que sin duda, pues, yo creo que esta cuestión se da en todas las artes, de las cuales pues, el SECA da, ¿no? Becas a las demás artes. Eso es lo que yo pienso ahorita, así de bote pronto. Muy bien. Es importante decir que no estamos haciendo votación, ¿eh? Nada más estamos recogiendo pensamientos y es una charla, eso, relajada si están pensadas estas consultas, que después sistematizaré la información rumbo al panel con el presidente. Carla, ¿querías hacer una pregunta antes de ir con Rafa?
Hola, sí, yo tengo dudas. He de reconocer que hay mucha información que no conozco y me llama la atención ahora que escucho a Sofi, y no desde ahorita, sino de tiempo esta palabra recurrente en los apoyos que nos dan a la cultura, ¿no? Hago un poco como la analogía, como la gente que cohabita en una casa y dice voy a ayudar a alguien que se le ha designado el papel de la limpieza o de los quehaceres del hogar. Este apoyo me suena un poco como a eso, como si, como si nosotros nos tocara solamente la realización de las cuestiones artísticas. Y entonces me salta como la pregunta de si constitucionalmente o en qué ley podemos encontrar cuál es el papel del Estado en cuestiones artísticas y culturales, para que entonces o entendamos claramente que sí son unos apoyos que nos dan para que nosotros sigamos haciendo nuestra luchita de hacer cuestiones artísticas y culturales, porque eso suena, o entonces que entendamos que es un asunto de corresponsabilidad, que nosotros somos quienes ejecutamos, pero que el gobierno, el Estado, tiene una corresponsabilidad en ello, y entonces no es un apoyo, sino, no encuentro la palabra correcta, a lo mejor es esta de corresponsabilidad, que es la que se me viene ahora a la cabeza, pero entonces nos tendríamos que situar en otro lugar como de horizontalidad, porque siempre estamos situados abajo pidiendo una ayudita para poder hacer nuestra labor artística, y como bien dice Federico, siempre terminamos haciendo las cosas con 3 pesos, como sea, estirando los pesitos y sacando de nuestra bolsa, porque la verdad es que nunca alcanza, ¿no? El dinero para sacar las producciones avante. Entonces, tengo esa duda, no sé si alguien por ahí tiene información al respecto. Seguramente Rafa la tendrá porque él siempre tiene esas respuestas. Y si no, al rato nos la pasará. Rafa, tú querías comentar algo. Bueno, la pregunta la propuse por la mañana en la sesión que se tuvo con otros integrantes del SECA, y la pregunté o la puse en la mesa porque justo observábamos la cantidad de atribuciones que el SECA tiene y no cumple, y porque le faltan recursos, porque tiene limitaciones legales, porque, o sea, que no concuerdan con su función, porque no tiene los recursos técnicos ni financieros para realizarlas, ¿no? Y también imaginábamos algunas otras atribuciones que sería bueno que el SECA tuviera y que actualmente no las tiene, para que fungiera sobre todo como este espacio de participación de la ciudadanía en la política cultural, de la ciudadanía, no nada más de artistas. Entonces, reimaginando el SECA y reconociendo que el SECA, desde la perspectiva o desde la mirada de algunas personas, me incluyo, es, y se dijo varias veces en la mañana, es una institución residual de un sistema político-cultural salinista. Es decir, la existencia de un SECA responde a una época pues previa a la existencia de una Secretaría de Cultura, y entonces por eso es que se explica que entre las atribuciones actuales del SECA esté la de otorgar una beca, pero es que antes pues era el SECA la institución predominante en el sistema cultural de Jalisco, y ya ahora que se crea o en años más recientes donde se crea la Secretaría, pues ya más bien el SECA viene a hacer más bien este espacio, o aspira a hacer este espacio de participación ciudadana. Entonces, en esta nueva reconfiguración que tiene que tener el sistema estatal de cultura, o esta actualización que ya urge, ¿no? De repente, a mi parecer, ¿no? El SECA ya no tendría que estar cumpliendo con esta función de otorgar estímulos, ¿no?, a la creación o al desarrollo cultural, porque esa atribución bien la puede asumir la Secretaría de Cultura.
Cultura de Jalisco. Que ya es más bien su atribución, más bien ahí hay una duplicidad, ¿no? Y tal vez lo que habría que identificar o analizar es justamente qué fondos habría que fortalecer y cómo fortalecerlos también a través justamente de la participación de las y los consejeros del SECA, que pues muchas veces están ausentes en la dictaminación, digo, cada convocatoria tiene sus reglas y sus fórmulas y está muy bien, pero finalmente, pues el SECA también debería de tener alguna participación ahí. Pero lo que sucede ahora es que el grueso del sector cultural reconoce la utilidad del SECA en las becas, ¿no? Y ese es un gran problema porque realmente el SECA es la única institución que tenemos para poder incidir en la política cultural, para poder tener alguna especie de contraloría social en el presupuesto público y pues generar una gobernanza de la cultura en Jalisco que sea plural, amplia, incluyente. Hay un montón de aspiraciones que tenemos, pero que no se cumplen. Entonces, creo que el hecho de que actualmente al SECA básicamente se le reconozca porque la única cosa que le funciona es la entrega de becas, creo que va en contra de lo que necesitamos en un nuevo sistema de cultura público. Por eso es que considero que o no me hace mucho sentido que si de por sí una institución como el SECA tiene poco presupuesto para sus atribuciones, básicamente todo el presupuesto se va en una convocatoria anual que bien podría ser la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces, pues nada, esa es mi postura y es la reflexión que hago al respecto, ¿no? Sí, Rafa, justamente en esta ley de fomento a la cultura que da lugar a la creación del SECA, entre otras figuras que se crean en el 2000, se crea el fondo estatal, ¿no? Y entonces hay un fondo que se le atribuye al SECA para su operación, pero que no necesariamente tendría que operarlo el SECA, por ejemplo. Es decir, para no perder esos 2 milloncitos de pesos, porque en realidad tampoco es tanto, ¿no? O sea, yo pienso, ahora por ejemplo, yo hablo también a título personal, no como comisionado de la RIAC. Muchas veces yo he sido becario del SECA y muchas veces ahora que existe Proyecta, que es un fondo mucho más jugoso, pero tampoco suficiente, porque nunca ningún fondo será suficiente para todos los artistas que vemos en el Estado. Pues sí me he preguntado, vamos a aplicar, y les he dicho a mis compañeros en la compañía, vamos a aplicar al SECA para que nos ponga un candado y no ganar Proyecta. Cuando el SECA, por ejemplo, en las últimas convocatorias le ha dado 200,000 pesos al área de teatro para 3 o 4 proyectos, y en Proyecta puedes ganar 200,000 para un proyecto. Entonces, de alguna manera ha perdido porque se han ganado otros lugares que no existían, y eso pues habrá que reconocérselo a la administración pasada, ¿no? Pero Proyecta no existía. Y si mal no recuerdo, creo que el primer año era una bolsa de 18 millones de pesos contra 2 del Consejo, bueno, del SECA, que no es del SECA otra vez, es del FECA. Entonces, sí es muy, muy interesante esta pregunta que hiciste en la mañana. No sabemos si tendrá respuesta, pero sería cuestión, sí, en este SECA que estamos construyendo, o en el imaginario de este SECA que funcione, ¿qué tanto, no perdiendo ese poquito dinero, porque es poquito, reitero, pero podemos fortalecer el SECA para las funciones que realmente son esenciales en la gobernanza cultural del Estado? Y exacto, mi reflexión va más hacia, más que quitarle o ponerle, realmente cuál debería ser la prioridad del SECA. ¿Otorgar becas o hacer otro tipo de función? Y pues que son cosas que hemos estado analizando en estos foros que Fernando ha hecho bien a convocar desde la RIAC. Muy bien, muchas gracias, Rafa.
Hablábamos, todos estos son hipotéticos. Ah, ¿quieres decir algo, Sofía? Discúlpame. Sí, es que me fui con la pregunta de Carla, agarré hilo y, y encontré un poquito de historia. Por ejemplo, del FONCA se creó en el 89 y justo fue FONCA, Conaculta, INA, INBA, fueron como ciertos, el INBA creo que no, INBA creo que ya tenía más tiempo antes, que fueron creados justo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, si no me equivoco. Y apenas fue creado en el 89, o sea, apenas lleva 25 años de existir. Antes de eso, no existían las becas, ciertamente, ¿no? El PECDA, por otra parte, se creó en el 93. Tampoco existía eso. Y ese es un fondo, el PECDA, tengo entendido, bueno, de lo que me encontré, es un fondo que se comparte, justamente, que tiene dinero federal y también tiene dinero estatal. Y ese es como otro tipo de apoyo de becas, que apenas en el 93 se creó. El SECA, como lo decíamos en la mañana, se acaba de crear en el 2000 y creo que Proyecta inició, si no me equivoco, en el 2014, creo. Fue la primera vez que se sacó. La bolsa era para todos, para todo, para lo que sea. Tú metías tu proyecto con un presupuesto y ya al final te decían, no, pues te ajustó para tanto, ¿no? Y ya, porque realmente no estaba tan especializado como es ahorita. Proyecta producción, proyecta traslados, o sea, antes era todos contra todos, ahí compitiendo por la misma bolsa, ¿no? Creo, bueno, comentando lo que decía Rafa, que más bien la gran incógnita que tenemos es, y más o menos desde la mañana la traigo, ¿para qué sirve el SECA? O sea, tenga poquito, mucho, más o menos dinero, ¿para qué sirve el SECA? Si el SECA, porque ese son, o sea, realmente viéndonos a funciones y realmente viéndonos de una manera como muy, como es, la verdad es que como es, si realmente el SECA va a servir para dar becas, que las dé bien. Que esos 2 millones de pesos les sirva para dar becas bien. Y que ponga ciertos candados. Aquí es para principiantes, punto. O justamente, o sea, si el consejo lo decide, es solamente para cine. O este año va a ser estos 2 millones de pesos solamente para cine. No más porque sabemos que el cine es carísimo, ¿no? Y un principiante que quiere hacer su corto, pues es carísimo. Y competir, volvemos a lo mismo, al PECDA o al FONCA en cine, son las ligas mayores a un principiante, por ejemplo, ¿no? O si se llega a la decisión de que el SECA va a servir para hacer lo que decíamos en la mañana, ¿cómo se llama? El conteo de quiénes somos, pues solamente se va a decidir que va a ser el patrón. Para saber realmente cuántos somos, dónde estamos, si estamos por comunidades, todos estos son comunidades, todos estos están dentro del SAT, todos estos están fuera del SAT, todos estos, o si va a ser un organismo de información, o si va a ser un organismo de iniciativas de ley, porque creo que el SECA tiene como muchas canchas donde puede jugar y sin embargo no las hace todas por muchas limitantes. Entonces, realmente creo que la primera pregunta es, bueno, ¿para qué? Y en el para qué, creo que se puede hacer la iniciativa de reestructura desde desde su nacimiento, ¿no? Si su decálogo que tenían, o ¿cómo mencionaban? Si El su reglamento interno. que tienen está creado en 1999 y estoy en el 2020, creo yo. Gracias, Sofi. ¿Quieres comentar o dar réplica a esto, Carla? Y vamos a movernos al siguiente punto para poder seguir avanzando. No, pues eso, me sumo a la pregunta de Sofi, ¿no? ¿Para qué está creado el SECA desde su origen? Digo, yo pensando en cómo funcionan otros consejos, que están como muy cercanos al medio al que se deben y están generando todo el tiempo o capacitaciones
o vinculaciones o buscando la manera de mejorar, ¿no? la ejecución y la realización de aquellos que pertenecen a ese gremio, pues me parece que nos queda muchísimo a deber, ¿no? Entonces nos quedamos con las becas a medias y con todo lo demás completamente a deber. Entonces, que sí sería súper interesante que conozcamos qué es, pues, cuál es su razón de ser primigenia. Claro que en ese sentido, lo único que sabemos de su razón de ser es lo que la ley manifiesta, ¿no? Entonces, más allá de lo que nos gustaría o lo que quisiéramos que fuera el SECA, como un antecedente solo está lo que dice la ley de quienes lo crearon, también como ¿cómo le llamabas, Rafa? Remanente, no, como Por la mañana le dijeron, por la mañana le dijeron de muchas formas, sedimento, sedimento. no sé, pero sí, como que ya fue. Perdón, Carla, te interrumpí. Ajá, no, y más bien pensaría también otra cosa. De veras nos tenemos que limitar a estos tristes 2 millones que existen. No podría ser el SECA también un organismo que pudiera bajar recursos internacionales, nacionales, para fortalecer esa bolsa y poder impulsar mucho más la creación. Lo pregunto, no lo sé, es cierto. Creo que por su constitución no puede, creo yo. O sea, realmente no tiene como esta cancha liberada de decir, ahora yo me relaciono con el Instituto bla, bla, bla de Nueva York, ¿no? Y de ahí, creo que por su constitución no puede. Y justamente, o sea, ahorita que estaba investigando esto, aparece que su razón de ser es como un vínculo entre las autoridades culturales y la sociedad. O sea, justamente como dice Rafa, ni las becas debería de tener. Pero sí las ofrece. Digo, de cierta forma es qué chido que les ofrece, ¿no? Se agradece, ¿no? Los que pueden tener este tipo de apoyo, pero si es un vínculo de comunicación entre Secretaría de Cultura y la sociedad. Justo, bueno, hablando del fondo, perdón, es que me fui porque me fui a la ley, que justo lo tenía aquí. Hablando del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, dice, se crea el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes con el propósito de financiar proyectos de creación, investigación, preservación, promoción y difusión artística y cultural. El fondo se constituirá con las siguientes aportaciones. La partida anual que se determina en el presupuesto del Estado, herencias, legados o donaciones, los créditos que se obtengan a su favor por el sector público o privado, los apoyos de organismos e instituciones nacionales o extranjeras, otros recursos que determine el Ejecutivo del Estado de conformidad con el presupuesto y las aportaciones federales y municipales que ingresen al fondo serán de acuerdo a los convenios que se suscriban con dichas entidades. Esto del fondo. Justo esa atribución de la Secretaría de Cultura y del SECA hacer la observación. No sé qué tanto la ejecución, porque eso le corresponde al Ejecutivo, de las aplicaciones a esos fondos internacionales, Carla, por ejemplo, ¿no? No sé qué tanto le corresponde al SECA, pero desde luego, al ser SECA un observador y un consejo de ese fondo, sí que le corresponde al menos acompañar esas instrucciones ejecutivas. Bienvenida Estela, bienvenida Valeria, no les di la bienvenida antes. Valeria, tú estuviste en la mañana y tú eres representante de literatura, si mal no recuerdo. Y Estela, ¿te pudieras presentar, por favor? A lo mejor no me oye ahorita. Bueno, el rato que me oiga. Justo en esto que nos va a llegar a la siguiente pregunta que hacíamos en la mañana, en la idea de este SECA que funcione, salían términos, por ahí los dijo Teófilo también y Luis y el propio presidente, de cuál es la figura de esto, porque la ley lo señala como un órgano desconcentrado. El Consejo es un órgano desconcentrado
Y justo al ver sus funciones, tendríamos que definir si es un consejo técnico, si es un consejo consultivo, si es un consejo ciudadano, porque actualmente no es un consejo ciudadano. Está conformado, entre otras cosas, por artistas que fungen como representantes ciudadanos, pero no es un consejo ciudadano. Hacía el símil por ahí el martes, Luis, que por ejemplo los arquitectos tienen esta figura de consejo consultivo siempre que hay obras y todo esto y justamente se les consulta, valga la redundancia, sobre obras, etcétera. Y en teoría, por lo que dice la ley, también se le tendría que consultar al SECA de los programas que la Secretaría de Cultura llevará a cabo. Entonces, siguiendo este mismo orden de ideas, en el encuentro de creadores que dinamizó Aristeo, que ahora es consejero del SECA, decía en uno de los documentos que se llegó al acuerdo, al menos de parte de teatro, que fuera un observatorio, que el SECA funcionara como un observatorio. Es bueno, desde luego, importante mencionar que en este encuentro de creadores no hay una representación masiva del gremio. Fue un encuentro donde no hubo bastante gente, pero se llegaron a estas determinaciones. ¿Cuál es la figura del SECA al momento de constituirnos y qué tanto nos funciona, qué tanto es útil, por ejemplo, que 2/3 partes de los consejeros y consejeras las determine el Ejecutivo Estatal? Creo que en ese sentido, tú tenías algo que decir sobre la conformación del SECA a partir del Ejecutivo, Rafa, o lo hemos platicado en algún momento. ¿Cuál es tu postura con base también en lo que has investigado? Bueno, pues justamente, y como bien lo anotaba Sofía, si acudimos a la ley, podemos encontrar que la principal función del SECA es el vínculo entre la sociedad y las autoridades en materia de cultura a nivel estatal, ¿no? Y eso creo que es importante recordarlo y sigue siendo vigente, ¿no? Se sigue requiriendo de esta figura, de este mecanismo, espacio de participación social. Y en la mañana también se comentaba la importancia de que hubiera una actualización en cuanto a que ahora necesitamos avanzar hacia el nuevo paradigma de los derechos culturales, de esta perspectiva en el que la cultura es un derecho que sobre todo se ejerce de manera colectiva, de manera comunitaria, y que es un derecho de todas las personas, no solamente reconocer la ciudadanía cultural de las y los creadores, ¿no? Entonces, se necesita repensar justamente la manera de conformar un ente que debe de, que una de sus funciones pudiera ser justamente observar las condiciones de pleno acceso y participación en la vida cultural, o es decir, de ejercicio pleno de los derechos culturales. En la Ciudad de México, por ejemplo, apenas hace un par de años se creó un instituto bastante innovador, bastante vanguardista en el sentido de que, pues, creo es el primero de su tipo en México y no sé si también en América Latina, que es el Instituto para la Defensa de los Derechos Culturales. Es un instituto que nace justamente con este objetivo. Lamentablemente no es independiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, entonces no puede ejercer plenamente su función de observador
pero al menos la apuesta es interesante, ¿no? Y creo que pudiera ser útil tal vez recuperar experiencias internacionales sobre este tipo de espacios colegiados y ver cuáles han sido los diferentes modelos que se han puesto en marcha para este tipo de trabajos de observancia, ¿no? Que en este momento, por ejemplo, la RIAC está teniendo que hacer ese trabajo. Y así como lo está haciendo la RIAC, lo han tenido que hacer muchos otros ciudadanos y ciudadanas organizados o medianamente organizados, porque el SECA no está claramente en sus atribuciones el hacerlo, aunque sería muy útil, ¿no? Y pues bueno, y evidentemente si buscamos que el SECA pueda hacer este espacio de participación con legitimidad y esta institución que de alguna manera ayude a avanzar en la garantía de los derechos culturales, pues se necesita que tenga independencia. Entonces, como bien lo decía Luis Manuel Ochoa, que es consejero, actualmente es un órgano desconcentrado, pero lo bueno sería avanzar hacia una figura que le permita más autonomía y donde evidentemente el Poder Ejecutivo no tenga injerencia en la selección de sus integrantes, ¿no? Como lo es ahora. Gracias. Perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Quisieras comentar algo, Federico? Tengo aquí a Mario M. No sé exactamente quién sea Mario M. ¿Quisieras comentar algo, Federico, al interior del SECA? Sí, Sobre pues la... mira, digo, está interesante el ejercicio. Yo conozco a partir de mi disciplina que se pudiera hacer, ¿no? Con respecto a la independencia del SECA, pues sí, idealmente, pues no debería de estar intervenido, por así decirlo, por otras áreas que están pues sujetas a posibles intereses, ¿no? De algunas otras secretarías, ¿no? Con respecto a las becas y a las otras actividades que tiene el SECA, pues es perfectamente aceptable decirle al SECA y a las personas que hacen el SECA día con día, pues que avancemos, ¿no? Que se evolucione. Si se entregan becas, cuánta lana y para qué son, ¿no? Y si hay este tema de vigilancia ciudadana, más otras actividades que tiene el SECA, bueno, pues que se cumplan, o por qué no se han cumplido, o por qué no han evolucionado. Yo a veces, yo me siento conforme en el SECA en la parte de cine, porque es el único, digamos, espacio que permitió entender el tema de cine. Es decir, el cine necesita ciertas inversiones y que se apoye en ciertos momentos. Por ejemplo, el guionista, que es un fantasma en este país. Los guionistas andan solos por la vida, incluso si tienen mucha trayectoria, pero no se les da este valor. O pues los directores o productores que están apoyando un proyecto en su parte más básica, en la gestación del proyecto, nadie los voltea a ver, aunque estén logrados, como que es una etapa donde nadie quiere estar hasta que ya pasa mucho tiempo. Entonces, ponen mucho de su lana, ponen mucho de su tiempo este tipo de creadores, ¿no? Que debe ser pues una lectura similar a las otras en otras disciplinas. Entonces, estas becas fueron muy nobles en apoyar a gente cuando lo necesitaba, particularmente a talentos muy jóvenes y muy nobles. Y por otro lado, en mi opinión, fue el único que supo decir, porque en otras secretarías te decían, claro, ¿quieres apoyar cine? Claro, hay que poner cine en los parques. Tú dices, caray, no, ahí ya se hizo el cine. Eso ya es otra cosa. O sea, y te lo juro que esos son los comentarios, de todo el mundo. Es decir, idea de cómo hacer cine no hay. O cómo producir el cine no hay, o al menos tampoco no tan extendida, ¿no? Tampoco quiero decir que a rajatabla, que nadie sabe hacer cine o cómo apoyar cine, ¿no?
y yo hablo también desde este desconocimiento con otras actividades culturales que capaz de que necesitan más o menos, pero yo pienso que sí, el SECA debe y tiene que ser perfectible para que exista o lo que ustedes decidan. Pues. Es lo que yo podría decir en este momento. Claro, bueno, más allá de lo que decidamos, también lo que es útil para nuestra sociedad, ¿no? Nuestro ecosistema Exactamente. cultural. Pero sí, de que sea más ciudadano y de que esté al tiempo, como dice Rafa, es decir, tiene que evolucionar a lo que está ahorita como mínimo, ¿no? Si hay alguna Claro. vanguardia que nosotros podamos proponer y como tú dices, que sea útil para la sociedad en general, excelso. Claro, se viene asomando como una urgente necesidad esta armonización de la que hablábamos en la mañana, ¿no, Rafa? Este trabajo sobre la ley que nos dé una avanzada desde el Congreso para las atribuciones del SECA, pero también se viene asomando la necesidad de, con los recursos que ya se tienen, diversificar la inclusión al interior del SECA. Por ahí hablaban de, es necesario que se transmitan las sesiones por streaming de las sesiones del SECA. Es necesario que los gremios puedan incidir de manera directa con sus consejeros por disciplina para poder decir qué es lo que necesitamos como disciplina, ¿no? No nada más saber que existe ahí un SECA, es necesario desde luego socializar estas funciones del SECA. Porque como bien dices, Federico, es tanto responsabilidad de los agentes culturales como responsabilidad del SECA mismo dar a conocer todo este abanico de posibilidades que tiene el SECA y que no se han ejercido por falta de recursos técnicos. Hablábamos en la mañana que uno de los temas pendientes, urgentes, necesarios, inaplazables, decía la misma diputada, es el tema del censo, del padrón, ¿no? Todo esto, llámale como le quieras llamar, porque es importante saber cuántos somos, no nada más para saber cuántos somos, sino para saber qué sector de la población, cómo tenemos una incidencia en el presupuesto, cuánto generamos, etcétera, 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 etcétera. Totalmente. Y está ofreciendo su apoyo desde el legislativo. Le dije ahí, me adelanté, que sí le vamos a tomar la palabra. Sin embargo, claro, dependemos del contentillo de las autoridades. Es decir, en este caso tenemos a una diputada que colabora y que pone los recursos técnicos de los que ella es capaz de proveer, pero ¿qué pasará cuando tengamos un diputado o una diputada que no colabora, ¿no? Es por eso que es importante definir si es importante que lo haga el Consejo ese censo, que lo administre, que lo actualice, que lo genere, que lo ejecute, que lo defina, que lo diseñe. Es más importante que lo haga la Secretaría. ¿A quién le correspondería esto? Más allá de que a quién le corresponde ahora, que ya sabemos que es al SECA, porque así está en la ley, pero en nuestro imaginario, si hablamos, ¿quién nos tiene que contar? ¿A quién le tendría que corresponder? ¿A algún consejo ciudadano, técnico, consultivo o al ejecutivo a través de una secretaría? ¿O a ninguno? La pregunta es abierta. Estás hablando como la pregunta del millón, ¿no? Es decir, creo que cada sexenio, cada secretaría, cada institución padece de este tipo de... Esto es como un mal, sea quien sea que tenga que hacer este conteo, pues sería más bien ver cómo proteger ese proyecto para que no sea presa de estos males, ¿no? Dice Sofi que se le fue la luz. Una disculpa. Justo. Hablábamos del secretario ejecutivo, que al parecer se abrirá la convocatoria al interior del SECA para la conformación de este secretario, para la elección de este secretario. Muy bien. Y bueno, el otro gran tema es el sistema estatal de creadores. Es algo que en teoría existe, en la realidad no es así. También cuestionarnos la pertinencia de ese sistema que lo revisa y está en parte de las atribuciones del SECA, su conformación a la par con la Secretaría de Cultura.
pero después nos encontramos que tenemos la figura de los miembros y miembros del sistema estatal de creadores con varias atribuciones, ¿no? Entre ellas la integración del fideicomiso para la salud de los artistas, o sea, varias cosas que se depende de un sistema que no existe. Entonces, pero antes de decir que exista, yo me pregunto si es necesario que exista. Sobre todo ante la coyuntura del FONCA mismo, que ahora absorbido por la Secretaría de Cultura, ha habido muchísimos movimientos que refieren al sistema como un programa endogámico y un programa que pues, siempre beneficia a las mismas personas. Es importante tener un sistema estatal de creadores. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero, bueno, yo voy a decir, para lo que se me ocurre, a mí desde mi manera personal, a mí sí me desespera que México que esté tan centralizado. Es decir, si hay un sistema como estos a nivel local o a nivel estatal, me encantaría. Pero como lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio muy sano para definir las cosas. Es decir, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su futuro? Si tiene una finalidad similar a la que está en Ciudad de México, a mí sí me interesaría, ¿no? Te lo digo como creador, como ciudadano y como cineasta. Es decir, es algo que yo me obligaría a voltearlo, ¿no? Sería de mi interés. Pero sería, como tú dices, definirlo a la perfección para ver quién lo arranca, quién lo alimenta, quién le da vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es responsabilidad del SECA en sus atribuciones convocar cada septiembre para la integración del sistema estatal de creadores, que se define en sistemas, bueno, en creadores nuevos y creadores eméritos, y que se destina también una bolsa del fondo para darles hasta 3 salarios mínimos de manera mensual hasta por 3 años a los creadores, no a manera de beca, sino a manera de pertenecer a este sistema, y que después tienen injerencia en las decisiones de la cultura en el Estado. Entonces, está dentro de las atribuciones del SECA. Desde luego, no lo ha echado a andar porque no hay presupuesto para alimentar este sistema. Solo sí me pregunto, por ejemplo, en la distribución de las becas del SECA, se le dará prioridad a los proyectos que sean incluyentes y a los proyectos del sistema estatal de creadores. Entonces ya es donde me pregunto, ¿no será endogámico también? Al menos desde la ley así parece. Yo soy miembro del sistema y si aplico se me tiene que dar prioridad porque soy miembro del sistema, ¿no? No sé si será un arma de doble filo, si hasta ahora hemos funcionado sin sistema, es necesario generar un sistema. Y el asunto también de contarnos tiene que ver con repercusiones no solo estatales, sino con repercusiones nacionales. Hablábamos en alguna mesa de la comisión de la RIAC sobre asuntos federales. ¿Qué tanto le podemos exigir al FONCA desde los números? ¿Qué porcentaje de tus becas van para artistas jaliscienses si tenemos tantos artistas? Si los aplicantes somos tantos. Porque en coinversiones hay 1 o 2 de 100 proyectos aprobados. Porque ¿no? en cada uno de los espacios de representación, creadores escénicos, no se diga, creo que aquí hemos habido 4 creadores escénicos del FONCA y ha sido como fiesta porque es muy difícil que lleguen esos recursos a los estados y según nosotros nos desempeñamos en teatro, según la página teatromexicano.com que lleva Alejandra Serrano, Jalisco es la segunda entidad con mayor producción teatral del país, porque son tan, ¿cómo se dice? Inequitativos, no sé si eso exista, o poco equitativos la repartición de sus recursos, y desde luego será importante saber cuántos somos para defenderlos.
Exactamente, Carla. También para los presupuestos estatales no podemos defenderlos sin saber cuántos somos. No podemos defender sin saber cuántos de esos apoyos van a los municipios, a artistas con discapacidad, a mujeres, a minorías. Porque aunque la ley habla de la inclusión y las minorías, ya en los 2000, creo que le hace falta una remozadita a esa ley. En fin, eso sobre el sistema estatal de creadores. ¿Algunos pensamientos sobre el sistema? Carla misma, Rafa. ¿Puedo? Claro, Sofía. Ya volví, después de esta pausa. Pues, 2 minutos, por favor. Pues sí, es que pienso que todo radica en la definición de como tú lo mencionabas, por qué y para qué, ¿no? Si bien a lo más cercano que conocemos como el Sistema Nacional de Creadores, que tiene también cierto tiempo, cierto presupuesto y tiquititacatá, existe una de las obligaciones de cualquiera que está dentro del Sistema Nacional de Creadores, tener una aportación ya sea de docente o sea, que alguien más lo pueda convocar y está dentro de sus obligaciones hacerlo, ¿no? Si volvemos a lo mismo, si desde el nacimiento del SECA, que como el nombre lo dice, que es un consejo estatal, ¿no? Y si existe un sistema estatal de creadores, más creo que más allá de, o a lo mejor sí, la aportación monetaria que reciban, aunque sea mínima, que una de sus obligaciones pues sea la docencia, o que sea o sea, pasar el conocimiento, o como bien se dice, pasar la antorcha hacia las nuevas generaciones. Para eso es un sistema estatal, o para eso es el sistema nacional. Más allá de que el sistema nacional también tiene obligaciones de creación hacia el que se lo gana, o sea, durante 3 años tienen que hacer no sé qué proyecto, o no sé qué obra, o no sé qué proyecto, o sea, realmente tienen que estar creando cosas. También existe esta otra parte donde tú los puedes convocar y tienen una obligación de ir hacia donde se les convoca, ¿no? Entonces, si el sistema estatal de creadores no puede tener la misma bolsa que tiene el FONCA, por ejemplo, o no puede obligar al creador que esté ahí a tener cierto número de creaciones durante cierto lapso que es parte del sistema, pues que mínimo la obligación sea la docente. Para eso estás en el sistema estatal de creadores, ¿no? Y creo, tal vez, si se ve desde esa manera, fungiría también como red. Una red de comunicación hacia los que empiezan con los que ya tienen la trayectoria y por eso forman parte de. O sea, más o menos, o sea, pensándolo como en el cine, o sea, yo cuándo voy a tener acceso a hablar con el guionista, no sé, fulano de tal, que ya estuvo tal vez en nominación, que ya participó en un proyecto del Cannes o que ya participó en no sé qué de los Óscares y es estatal, es talento estatal, que se haga el enlace, tal vez, de comunicación, ¿sabes? Y de ahí se pueden empezar también a tejer otro tipo de redes hacia el sistema. Digo, pensando en que pudiera existir más que obligaciones para seguir creando cosas, tal vez tenga que cambiarse el punto de vista hacia del cómo podría ser un sistema estatal de creadores en Jalisco, siendo que somos cuna de tanta gente, de tanto talento a nivel nacional. Claro. Gracias, Sofía. Y bueno, en ese mismo sentido, a otra cosa que no está operando y que me parece importante, yo lo he mencionado en varias juntas, el sistema estatal de cultura. Cómo desde los mismos consejeros está este mismo sistema que lo integran distintas secretarías, decía a manera casi de broma, pero en realidad no lo es. Estos diálogos por la cultura, que entre sus diseñadores está aquí Rafa, vienen a sustituir ese sistema estatal de cultura que no está funcionando.
Es decir, hay un sistema que tiene que venir la Secretaría de Finanzas, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Obra Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, el Consejo Indigenista, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Es decir, una lista de representantes para poder tratar específicamente temas relacionados con la cultura y se tienen que reunir al menos una vez al año y cuyo vocero o presidenta es el titular de la Secretaría de Cultura. Y esto no funciona, ¿no? No tendríamos ahora que estarle llamando nosotros, Rafa, ¿no? A personas que integran este sistema si no funciona. Y está en todas las atribuciones del SECA y sus consejerías poder presionar para convocar a este consejo. No sé si como agentes culturales teníamos idea de este sistema, qué tan útil lo consideramos que una vez al año al menos se reúnan casi todas las secretarías para hablar temas de cultura y no ir una y otra vez con los burócratas a explicarle. Una cosa es el auditorio Telmex y otra cosa es la casa suspendida, ¿no? Ahora ya abrieron los teatros, perdón, los cines comerciales. ¿Cuándo vamos a abrir los teatros? Y ya tuvimos juntas, ¿no? Ya tuvimos los centros culturales. ¿Cuándo van a abrir? ¿Qué pertinencia tiene el sistema estatal de cultura? Bueno, a mí me parece que es importante la existencia de un sistema estatal de cultura, justo se, para que se amplíe, digamos, el panorama de las propias políticas culturales, que no solo emanan de la Secretaría de Cultura, es decir, hay áreas de la administración pública, ¿no? Como el área de desarrollo económico y de salud y de atención a mujeres, infancias, otros grupos, también el área educativa, en fin. La verdad es que yo creo que son pocas las áreas de la administración pública que no se relacionarían con cultura, ¿no? Entonces, pues creo que habría la oportunidad de que estos pocos recursos que se dedican al sector específico pudieran ser mejor aprovechados, ¿no? Si hubiera una mejor coordinación o un entendimiento de cómo desarrollar programas en conjunto, ¿no? Y también, pues creo que justamente ha sido, o bueno, esto es lo que muchas personas opinamos. El SECA ha descuidado, no ahora, sino pues desde hace mucho tiempo, esta función que tiene de fortalecer una gobernanza de la cultura, un fortalecimiento de las políticas públicas. Y básicamente, y vuelvo de nuevo al tema, al SECA se le recuerda porque, esos son los que dan becas. Y entonces ha quedado bastante disminuida su función de vinculación, no solo de la ciudadanía con las autoridades de cultura, sino de las autoridades de cultura con otras instituciones. Fíjate, Rafa, que en la mañana mencionabas algo súper interesante, que esta ley que yo, te soy honesto, desconozco, que es la ley de fomento a las OSCs, que eso es, me imagino que, ¿qué significa OSC? Organizaciones de la sociedad Sociedad civil. civil, ok, de Jalisco, que me imagino que esto tiene que tener un padrón que no se ha activado, es lo que mencionabas en la mañana. Sí, bueno, justo en este tema del reconocimiento de los agentes culturales, y justo es abrir el tema y llevarlo más allá de las y los artistas, que evidentemente son parte esencial, ¿no? De cualquier ecosistema cultural, pero no es exclusiva. Las políticas de cultura no son exclusivas para las y los artistas.
Luis Manuel Ochoa también mencionaba justo la importancia de que se empiecen a reconocer agrupaciones tal vez culturales o comunidades culturales que pudieran pues también poder acceder así de manera colectiva a pues ciertos programas o presupuestos públicos, ¿no? También porque justo pues la idea es promover el derecho a la cultura como un derecho colectivo, no desde una idea liberal individualista, ¿no? No es mi derecho personal a estudiar teatro, ¿no? O lo que sea, sino es un derecho social, colectivo, ¿no? De que haya un desarrollo cultural así, de manera más abarcativa. Bueno, entonces, ya, para no desviarme mucho, eh, hay afortunadamente en Jalisco los instrumentos legales para, por ejemplo, el reconocimiento de estas agrupaciones. Está en la nueva ley, bueno, relativamente nueva ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, la posibilidad de darle un reconocimiento jurídico a organizaciones que no están legalmente constituidas, ¿no? Y se les llamaría agrupaciones sociales. Pero para eso hay que hacer un padrón que todavía no se ha puesto en marcha. Y, por ejemplo, ahí vendría muy bien la colaboración de la Secretaría de Cultura o más bien decir que la Secretaría de Cultura pueda aprovechar este marco normativo tan novedoso que tiene Jalisco y pues ahí, por ejemplo, tendría que ponerse de acuerdo con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que hasta donde sé es un poco la encargada de que se eche a andar este padrón con ayuda de un consejo ciudadano. En fin, creo que justo a veces la miopía o la poca comunicación que hay entre secretarías impide que las políticas públicas puedan desarrollarse de esta manera mucho más abarcativa. Te lo pregunto, entre otras cosas, porque se está viendo la necesidad en este cambio de Congreso, que por ahí nos decía la diputada Mara Robles en la mañana sobre este Centro de Estudios Legislativos que justamente se encarga de trabajar a la par de los legisladores para de alguna manera llevar las agendas y que no se vean interrumpidas por el cambio de diputados y diputadas con el nuevo Congreso, que ya es el próximo año, de poder ver estos temas. Y decía Teo por ahí en algún momento, es importante que el SECA pueda de alguna manera reconocer a la RIAC en este caso o a cualquier otro órgano independiente que esté observando o fortaleciendo la gobernanza desde la independencia, para que sea partícipe y sea tomada en cuenta en la constitución de lo que sería la nueva ley de fomento de la cultura del Estado o las adecuaciones que se hagan para esta ley. No sé si soy claro. En ese sentido, siguiendo el mismo orden de ideas, me pregunto, ¿quiénes serían los agentes, las agentes culturales necesarias para constituir esta nueva ley? Estamos pensando todos en una nueva ley, estamos pensando en adecuaciones de esta ley. Hablaba mismo Teófilo que estamos 10 años atrás de la ley federal, no de la estatal, y estamos 20 años atrás de tratados internacionales. ¿A quiénes tendríamos que hablarles para poder bajar esto a papel y que realmente estemos a la vanguardia y no nada más como ahí cachando los retrasos que ya tenemos? Esta pregunta te la hago a ti, Rafa, y si alguien más quiere responderla, sobre todo porque tú tienes conocimiento en este tema. Bueno, tenemos ya 4 años con una ley general de derechos culturales, que justo ya plantea otro tipo de atribuciones al Estado, ¿no? De manera general, en materia de cultura. Tenemos que actualizar nuestra ley. Yo diría que más que reformas es justamente tener una ley de derechos culturales de Jalisco. Y pues bueno, también
justo habría ahí la oportunidad de replantear todas las instituciones de cultura que hay ahora en el Estado. Entonces, pues, y para el proceso que se hizo en 2016 para la elaboración de la Ley General de Cultura no fue bueno. O sea, también, aunque afortunadamente a nivel federal tenemos una ley de derechos culturales, también habría que ser críticos de cómo fue elaborada. La verdad es que se hicieron consultas, creo que fueron 10 consultas en todo el país, pero fueron muy aceleradas. Básicamente era con la participación de personajes de la política, ¿no? Que poco realmente aportaron a los foros, y eso o sea, lo sé de primera mano porque hicimos un observatorio emergente del proceso en ese año, justo como no hubo una convocatoria oportuna para que el sector cultural y las comunidades culturales participaran en este ejercicio, pues tuvimos que hacer como un observatorio emergente y ahí tratar de darle seguimiento al tema, porque la verdad es que se abordó con mucha celeridad, ¿no? A veces hay temas que se quedan años y años en el legislativo y eso tampoco está bien, pero hay cosas que a veces se quieren sacar en express. Y un tema como tan importante y en donde deben de caber tantas voces como es la cultura, pues definitivamente no, no era suficiente, ¿no? Entonces, habría que pensar justamente cómo elaborar una ley de derechos culturales o una ley de cultura en Jalisco que sea de manera que sea plural, que responda a las necesidades de las 12 regiones de Jalisco, a las necesidades de las minorías culturales, en fin, de las diferentes realidades. Y justo el SECA no podría, sino más bien tendría que ser un ente clave, ¿no? Entonces, si le vamos a reconocer esa función al SECA y vamos a pensar, por ejemplo, en una nueva ley de cultura, ya tendríamos que estar pensando que el próximo año el SECA tenga, no sé, 50 millones de pesos nada más para hacer esto, o algo así, ¿no? Para que haya foros en cada municipio, para que haya investigaciones, estudios que alimenten esta posibilidad de una nueva ley. Dije una tontería de dinero, o sea, igual puede ser más, menos, yo qué sé, pero por ejemplo, o sea, hay que tomar estas cosas con seriedad y la diputada espero que lo tome con esta seriedad. O sea, si vamos a ir por una ley de cultura que se elabore de manera participativa, y si se va a hacer de manera participativa, pues que se le dé, por ejemplo, al SECA los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo este proceso, ¿no? Claro, y que entre esos recursos hablábamos, se le tienen que dar recursos jurídicos, ¿no? Porque de pronto dependemos, voy Federico para darte la palabra, dependemos un poco de los conocimientos que los consejeros puedan o no tener, ¿no? Y en este caso hay veces que somos artistas, ¿no? Y desconocemos mucho de las políticas culturales en ese sentido. Federico. Mira, qué bueno que se cae este punto. Es decir, creo que mal o suerte del SECA únicamente no lo es. Creo que es un tema que abarca, ¿no? Otras secretarías, ¿no? Yo creo que se cae en el tema de la ley, porque quizás esa ley es la que va a armonizar todo este campo. Y sí, ese presupuesto que tú dices, Rafa, como tú dices, es lo mínimo o más, ¿sabes? Para un proyecto de esta magnitud, para hacer todo este peinado, ¿no? Toda esta, digamos, gestión, ¿no? Y toda esta revisión para ver qué se necesita y cómo poder armonizar por una ley que venga de arriba y que sea creada por gente que hace cultura, ¿no? Que está en contacto, porque a mí todos estos consejos donde está economía, no sé qué, generalmente la visión que ellos tienen por experiencias propias, pues no corresponde. Y tampoco es que la Secretaría de Economía nos invite a nosotros para dar nuestra opinión
en proyectos que ellos traen, ¿sabes? O sea, entonces creo que hay como una desigualdad, ¿no? Y que de repente no sé qué estaría haciendo un secretario de Economía revisando un guión o una puesta en escena teatral, o sea, nada, para nada, ¿no? Entonces, creo que es gente de cultura que se apoyará de otras, pero cuando la cultura lo requiera, pues, ¿no? Pero sí, esta ley debería de armonizar la revisión de todos estos instrumentos, entre ellos el SECA, evidentemente, Secretaría de Cultura y los que tengan que ser, para que pues se dé un resultado así de idóneo, pues, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Federico. Tengo a alguien aquí que se llama Mario M, pero no sé si se pueda identificar para nuestra minuta, por favor. Es que desde hace rato lo había escrito. No sé de qué disciplina será. Bueno, sigamos. Perdón, es que necesitamos saber quiénes estamos. A mí me gustaría, perdón por meterme así, Sí, Carla. preguntarle a Rafa si tenemos tiempo, porque ya estamos muy cerca de nuestra hora también de terminar. No sé si faltan varios puntos de la minuta, pero hace rato se refería a estas otras organizaciones de la sociedad civil que deberían ser tomadas en cuenta para el ejercicio de la cultura. Y me gustaría, Rafa, si pudieras ahondar un poquito más, porque a lo mejor yo soy parte de los que tienen esta miopía de la que hablabas y me gustaría saber a qué te estás refiriendo exactamente. No, digo, es importante reconocer la participación de las y los creadores en el desarrollo cultural. Son pieza fundamental. Sin embargo, pues al final también hay que reconocer los diferentes ecosistemas culturales, ¿no? Y que muchos no están directamente relacionados con los circuitos artísticos. Pues están los espacios comunitarios, ¿no? En donde pues más bien se transmite el patrimonio y se disfruta el patrimonio. De hecho, pues más bien la mayoría de las personas, o ya más bien todas las personas somos depositarias y ejercemos derechos sobre el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, solo por mencionarlo, ¿no? Pero pues también, no sé, por ejemplo, la comunidad LGBT a la cual yo pertenezco, pues también tenemos nuestras propias expresiones culturales, ¿no? Igualmente, pues la niñez tiene sus necesidades creativas, ¿no? Entonces, y pues también hay muchos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con la preservación de la memoria, por ejemplo, o tan solo las prácticas culturales que están vinculadas, por ejemplo, con la tierra, ¿no? Con el campo, con la salud, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos avanzando justamente a un reconocimiento de los derechos culturales de toda la ciudadanía, o como se dice por ahí, reconocer la diversidad de ciudadanías culturales, ¿no? Hay quienes ejercen su derecho a la cultura a través del arte y hay quienes lo ejercemos de otra manera, ¿no? A través de, pues de hablar en un idioma en particular, de vestir de alguna manera, de disfrutar algún producto cultural o de crearlo, ¿no? Entonces, o de participar en el sistema económico de otra manera, como promotor, gestor, etcétera, etcétera. Entonces, como creo que va hacia allá. Un poco abonando en ese sentido, fue impresionante, Rafa, Carla, cuando nos dimos cuenta que en la Agenda 1, en la que están pues, compañeros como el Mosco o como el mismo Alejandro León, y que tiene que ver con la reapertura, cómo se pudieron organizar, decían más de 500 escuelas, ¿no?
que yo, la verdad es que me quedé sorprendido de saber que hay 500 escuelas, academias de arte, no solo de danza, claro. Hablaba en la mañana la maestra Leticia de, si mal no recuerdo, 176 de 220 que se tienen registro de escuelas de danza, ¿no? De academias. Y con los pocos o muchos alumnos y alumnas que puedan tener, la verdad es que hay muchas cosas que están ocurriendo. Ya Rosy Arellano también nos decía que los municipios en el área de teatros están o han estado organizados, y a veces creemos en esta miopía que no lo están solo porque no somos parte de, ¿no? Y sí es importante que haya justo los recursos técnicos, el presupuesto para poder incluir su perspectiva su experiencia de todo esto. Ya para ir un poco terminando, yo me preguntaría un poco, Sofi y Carla, que les he invitado a estas sesiones, claro, Carla como miembro de la RIAC y Sofi como agenda independiente. ¿Qué tanto sería importante? Yo sé que la respuesta quizás pueda parecer obvia, pero tener una incidencia más allá de un artículo que hable que estas leyes tienen que ser incluyentes, apoyar a las minorías, etcétera, tener una incidencia real, transversal, de perspectiva de género, de perspectiva de derechos LGBT, de perspectiva de derechos de personas con discapacidad, más allá, repito, de un artículo que diga que hay que ser incluyentes, porque luego lo que sucede es que se queda ahí en un artículo, todo el mundo lo leemos, decimos, claro, hay que ser incluyentes, pero no sabemos con especificidad a qué se refiere con la inclusión, a qué se refiere con los mecanismos, con los presupuestos para poder apoyar estas manifestaciones culturales diversas que se salen exactamente de lo que creemos saber. ¿Cómo pudiéramos incidir de manera directa en la armonización de esa ley? Carla, Sofi. Híjole, pues yo partiría justamente de lo que acaba de comentar Rafa, ¿no? Hay que nombrar, porque mientras no nombremos a estos grupos y sus necesidades expresivas, o cómo podemos departir, compartir, intercambiar para construir, ¿no? Pero necesitamos nombrar, ¿no? Esta insistencia, por ejemplo, que ha tenido mucho nuestro compañero Adrián Nuche y que nosotros en otro momento lo habíamos platicado también mucho, de la importancia de la educación artística en las escuelas, en todos los grados escolares, y de todas las disciplinas, pues sería importantísima y tiene justamente que ver con esto, ¿no? Cómo vamos haciendo de manera transversal nuestras disciplinas artísticas con los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, pues creo que desde allí. Y bueno, pues como bien dices, hacerlo desde una perspectiva de género y feminista, ¿no? Que finalmente pues es una perspectiva que lucha por los derechos de todas y de todos, ¿no? Entonces, pues abogaría por ello. Gracias, Carla. Sofía, ¿algo que quieras comentar? Yo voy, digo, un poquito, lo estábamos platicando tú y yo, a sensibilizar. Y sensibilizar viene desde el conocer. O sea, aunque tú no tengas ninguna discapacidad, conoces cuáles son las discapacidades, cómo es la realidad de una persona que tenga la que quieras, escógela, ¿no? Y después de ahí ya viene una cuestión, bueno, ¿y estas personas qué necesidades básicas tienen primero que solventar, tanto en la familia como ellos como individuos? Y después de ahí brincar al siguiente paso de cuáles son los derechos culturales de esas personas. Porque si bien un poco el año pasado lo platicaba en Trazando Posibilidades, si bien el contexto cultural en México está años luz de desarrollo, todavía los artistas con discapacidad van 2 pasos atrás. De donde estamos 2 pasos atrás. Y si nosotros vemos, no, es que hace falta esto, échale otros 2 pasos atrás. Y allí está el artista con discapacidad. Porque para empezar, y lo mencionaba en la mañana, no existe ni la academia o los docentes accesibles
con una persona con discapacidad que por chiripa, y eso no está bien, pero que por chiripa entra a tu escuela, ¿cómo le enseñas la técnica? ¿No? Siendo que creo yo, y es como, no sé, lo más poético, creo yo, que puede existir, que se enseña de que el arte vive en ti y así lo haces propio y lo reproduces, ¿no? Creo que el ejemplo vivo de eso es un artista con discapacidad, porque al final de cuentas va a tener que traducirlo a lo que es para realmente reproducir algo, lo que sea, danza, música, arquitectura, teatro, lo que sea, por el simple hecho de que la discapacidad ya le pone otro tono que no está dentro de una normatividad, de una técnica, de un oficio, de lo que sea que se llame. Es el hecho vivo de cómo el arte te lo apropias, una persona, un artista con discapacidad. Y que no exista la academia, pues ya desde ahí empezamos mal. O la poquita teoría, quién la tiene, dónde está, cómo la consigo, en qué idioma está, si no está aquí, a dónde tengo que ir a encontrarla. Entonces, desde ahí empezaría, ¿no? La situación. Y ya de ahí permea pues hacia todo lo demás, o sea, a las preguntas que desde la mañana las tengo, o sea, ¿cuántos somos? La accesibilidad en instalaciones, tanto en lo básico como en lo más específico, ¿no? En la mañana comentaba el ejemplo, no por ver un edificio con rampas significa que ya son accesibles. Las personas de adentro saben lengua de señas o saben cómo tratar o las necesidades de movilidad de una persona con discapacidad visual. Entonces, ¿no? De ahí vamos. Y ya de ahí se brinca, creo yo, hacia las políticas culturales accesibles para personas con discapacidad que tienen todo un derecho de tener acceso a la cultura, tanto como espectador como artista. Pero, pues así, ¿no? Retomando un poquito, Fer, de lo que decías del consejo, o sea, de que el consejo estatal también debería de existir. Creo yo que el consejo podría funcionar también como un organismo de información, justo lo que se mencionaba en la mañana. En el asunto básico de estar dado de alta en el SAT, ¿en qué régimen me doy de alta? ¿No? Y si existiera un consejo, pues a lo mejor ahí yo podría ir a preguntar, porque ahí ya está un consejo de artistas que saben estas cosas. O, por ejemplo, si yo ya soy completamente independiente, ¿cuál es mi proceso para darme de alta como independiente en el IMSS? Ah, pues es así, 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 ¿no? O en esta nueva pandemia, digo, que son ahorita cosas que estamos trabajando, el protocolo de seguridad nacional también se hace una adaptación a cines y también debería de existir un protocolo hacia nosotros. No es lo mismo. La pantalla está ahí y tú ves y desinfectan solamente butaquería, por así decirlo. En los teatros no es lo mismo, es desinfectar butaquería y es también qué protocolos arriba del escenario vas a tener tú como artista que exigir y el mismo teatro debe de cumplir. Porque entonces ahí están doble riesgo, tanto el espectador como el artista. Y no los tenemos diseñados. Bueno, para empezar, no sabíamos que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Pero creo que este consejo, una de sus labores, mínimo, serían informativas o de creación de cosas que no se saben. ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones que debes de tener? Otra de las grandes preguntas que hemos tenido es como los honorarios, un tabulador, el diseño de un tabulador. Y ya ahora ya no va a ser porque yo creo que me deben de pagar esto. No, ya está regido por un consejo estatal que dice que tú por tu trayectoria, por esto y por esto, así te deben de pagar. Y no aceptes menos. ¿Sabes? Ujú. O sea, creo yo, que tiene mucho campo que trabajar. La cosa es el cómo lo echamos a andar, ¿no? Ujú. Y que si ya existe este organismo, bueno, que empiece tan siquiera a resolver las preguntas básicas. El SAT, ¿cómo me tengo que dar de alta? ¿Y cuáles van a ser mis obligaciones? Porque, digo, yo me di de alta en el 2003 y en ese entonces no existía nada que dijera de lo que yo me dedicaba. O sea,
Y recuerdo el ejemplo maravilloso de la casa suspendida que estaba dada de alta como venta de tostadería o algo así, porque no existía como centro cultural, o sea, ya ahorita ya existe, ¿no? Y de hecho, casi inverso, cuando se dio de alta como lugar de exposición de obras o algo así, que ni sabíamos que existía tampoco, ¿sabes? Pero no hay a dónde preguntar. Esa es la cuestión. O sea, ya cuando tú ya lo vas a hacer, no hay hacia dónde preguntar, y si tienes un contador bondadoso que sabe y entiende a lo que te dedicas, pues entonces él te echa la mano. Pero si no, entonces no tienes con quién preguntar. Claro. Voy a ir vamos a ir cerrando. Carla, ¿mencionas algo? Seamos breves, por favor. Y o en su defecto, Sofi, ¿no? Esto que mencionas, poder incidir para que se legisle a favor de especificaciones muy claras sobre cómo tendrían que ser los impuestos cobrados a los artistas, ¿no? O cómo podríamos entrar a la seguridad social, ¿no? Con nuestras características como muy determinadas. El laberinto que es EFIARTES. ¿Cómo yo explico EFIARTES? O sea, y le explico a un empresario. O incluso esta cosa de sensibilizar al sector empresarial de EFIARTES. No tendría que ser una labor que tendríamos que estar haciendo nosotros puerta por puerta. Es interminable. Sí, exacto. O sea, hay mucho campo en el cual el SECA podría estar laborando, ¿no? O apoyando, ¿no? La cosa es que, pues, que empiece. Ya tenemos el coche, ahora que empiece a caminar. Muy bien, pues en ese sentido nos pediría que pudiéramos, con miras al próximo martes, que es nuestra sesión de cierre, que tiene que ver justamente con posibilidades de respuestas, con posibilidades de diagnóstico, de soluciones a corto, mediano y plazo, que vayamos trayendo estas y otras ideas que les puedan tocar en su cabeza, en la almohada, no sé. Mi pregunta era muy específica, o sigue siendo muy específica, no para ser resuelta el día de hoy, Carla y Sofi, de qué manera instituciones, qué organismos no gubernamentales pueden apoyar a la creación de esta ley o de la armonización de esta ley para que puedan tener una incidencia real en artículos. Entonces vamos pensando y que esta ley sea verdaderamente incluyente, transversal y dinámica. En ese mismo sentido y con miras al mismo martes, vamos pensando en soluciones no nada más que tengan que ver con la ley, sino soluciones del SECA actual, con las atribuciones actuales, para poder dinamizar, transparentar sus procedimientos y fomentar la participación de los agentes culturales. Por ahí decían en la mañana, tienen que ser transmitidas por streaming, tienen que fomentar la participación de los agentes culturales, si no con voto, al menos con voz, para poder hacer de este consejo un consejo dinámico, incluyente, abierto y que verdaderamente aconseje y no nada más se vea limitada a las grandes potencialidades que tienen nuestros consejeros y nuestras consejeras al otorgamiento de becas, independientemente que se defina si es su única función o no. Faltan 20 minutos, vamos a ir cerrando. Me gustaría con un minuto, de 1 a 2 minutos, que pudiéramos cada quien dar algún tipo de conclusión de lo que platicamos el día de hoy. Empezamos contigo, Rafa, por favor. Pues nada, solo que me da mucho gusto que se estén platicando estas cosas, y lo que más gusto me da fue pues que en la mañana pues hayamos tenido a la diputada Mara Robles, sobre todo por el comentario que hizo de adelante, hagamos una reforma a la ley. Entonces hay que aprovechar, como ya se ha dicho aquí, la oportunidad y trazar la ruta. ¿Cuál sería la ruta adecuada, seria, ¿no? Para poder hacer una nueva ley de cultura, ¿no? A la altura de las necesidades que se están viviendo actualmente, y que como ciudadanas, ciudadanos, pues nos comprometamos con este proceso. Ahora sí que creo que muchos empezamos en este proceso de incidencia, de participación en estos grupos de la RIAC y en estos foros, un poco con la
¿cómo se dice? Pues sin la certeza de qué podríamos lograr, ¿no? Y creo que estamos logrando más de lo que tal vez esperábamos. Entonces, si ahora, gracias a este esfuerzo colectivo, estamos abriendo la puerta a una reforma cultural, pues no desaprovecharlo y seguir, así como hemos seguido, que me ha parecido que al menos desde la REAC se ha hecho este esfuerzo de diálogo bastante serio, plural, que pocas veces estamos acostumbrados como a llevar a cabo un proceso así de organizado. Entonces, pues ahora sí que nos estamos calando para hacer algo mucho más grande, ¿no? Y pues nada, gracias por participar y las minutas pronto de todo, de este espacio y de todos los otros foros que paralelamente se están haciendo del proyecto Diálogos por la Cultura van a estar disponibles en el sitio web de la REAC para que puedan ser consultados, así como en el canal de YouTube de la REAC, pues también para su futura consulta. Muchísimas gracias, Rafa. Rafa además es coordinador de esta agenda que tiene que ver con la gobernanza cultural en Jalisco y los municipios, de la cual este tema del fortalecimiento del SECA es parte de. Yo comisiono este tema. Él es el coordinador. Muchas gracias por tu apoyo, Rafa. Sofía Olmos, 2 minutos, por favor. Híjole, pues primero que se estén abriendo espacios para platicar de esto ya es como el primer avance. Volvemos a lo que he dicho, que ya se esté visibilizando ya es el primer avance, ¿no? Que en la mañana, si bien tuvimos la fortuna de que estuviera el presidente y la diputada, que se dijeran estas cosas, que les apareciera en el radar justamente esta cuestión de las inquietudes que teníamos, tanto todo el gremio artístico que estábamos en la mañana, y que también se mencionara pues las formas en las cuales se puede hacer inclusión. La numeralia, yo vuelvo a lo mismo, con la numeralia de verdad se pueden hacer muchas cosas, pero si no la tenemos estamos casi indefensos, o sea, estamos en teorías, estamos en suposiciones, estamos en creencias, estamos en lo que escuchamos que tal vez pueda suceder, pero realmente no tenemos una numeralia. Y se mencionaba hace rato, si al FONCA yo le demuestro que Jalisco tiene tanto porcentaje de participación en creación escénica a nivel nacional, ¿cómo es que el porcentaje de participación en tus becas queda reducido a ti? ¿No? O sea, pero si yo no tengo ese número, ¿cómo voy y le digo que necesita voltear justamente hacia provincia, que es lo que tanto nos molesta? Y no nada más a Jalisco, o sea, Jalisco, a lo mejor porque somos muy luchones, muy entrones o muy tercos, hemos hecho estas cosas, pero voltea a ver hacia Chiapas, ¿qué ha hecho Chiapas? Y creo que todos los estados deberíamos de tener cierto porcentaje de representatividad. No significa que porque están hasta allá no estén haciendo cosas. Sí las hacen, pero yo de verdad tengo una inquietud de saber cómo las hacen allá. ¿No? Claro, que por ahí nos despertamos con la noticia, ¿no? De hace un par de días de la asignación de los 97 millones de pesos a la Ciudad de México de parte del órgano federal para este museo en Los Pinos. Órale, ¿no? En tiempos de pandemia. Fueron los que nos recortaron, ¿no? 97 o 94 millones por ahí. Entras a lo han de saber más. Pero justo por ahí rondaba el 20% del presupuesto de la Secretaría. Muy curioso además, siempre lo digo. Dice la secretaria y el gobernador que recortaron no a los programas, sino a los gastos operativos de la Secretaría, llámese viajes, copias, todo eso. Y yo pensé, si 97 millones van en las copias y 20 millones le das a los artistas, creo que sí estamos un poquito desenfocados, ¿no? Pero vamos a trabajar en eso. Carla. Yo me quedo un poco con la inquietud de... Lo que pasa es que estoy un poco ahora topada de trabajo, pero me encantaría poder hacer una cosa muy gráfica donde pudiéramos ver en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Creo que eso nos daría como mucha luz, aunque me parece por ahí que Rafa lo tiene muy claro. Eso me da un poco de tranquilidad. Pero creo que estaría como muy bueno poderlo visualizar, ¿no? Estas cuestiones, esto que decías hace rato, Fernando, ¿no? Estamos
a 20 años de otros organismos otras propuestas internacionales sobre cultura, que estaría como muy bien poderlas visualizar, poderlas tener como de la manera más clara posible para poderlas compartir y estar un poco en lo mismo. Y a partir de ahí creo que se podrían hacer las propuestas, ¿no? Eso pienso. Muy bien, muchísimas gracias, Federico. No, nada, para ya no redundar, ¿no? Para mí, ojalá se pueda hacer una fiscalización de todo esto que estamos diciendo aquí para... De algún modo yo era un desencantado, ¿eh? Desde que entré al Consejo del SECA, de algún modo pude ver que sí había una retribución por ahí en la entrega de becas y sí aconsejando a los chicos o ya grandes que llegan ahí y se acercan a uno para cualquier cosa. Pero con estas sorpresas que tú dices que pasan como con el Museo de los Pinos, es donde, híjole, por eso me interesa este tema de la ley, ¿no? Para que se armonicen y ya no pasen este tipo de cosas, o pasen menos, o no de esta magnitud, ¿no? O sea, que se roben algo y aparezcan en otro lado. Entonces, yo confío que el SECA tiene tareas que hacer, creo que es perfectible, creo que las becas podrían dar más, creo que todo esto de lo que hablamos, bien repartido por ahí, en las secretarías o instituciones que tengan que ser, pues el chiste es sumar, ¿no? Ojalá salga algo extremadamente productivo de esto, a la altura de lo que estamos buscando nosotros ya, como creadores de vaya, acorde a mínimo con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Así es, Federico. De mi parte, para concluir, nada más me gustaría repetir lo que se dijo en la mañana de parte del presidente del SECA, que demuestra todo el apoyo para estos diálogos y para lo que se suceda a partir de ellos. Y lo que dijo la diputada, es urgente la seguridad social para los artistas, no solo la seguridad social, sino las pensiones, los fondos para el retiro, es decir, es necesario que trabajemos para ello. Y ella misma dijo, cuenten y empecemos a trabajar todo el tiempo que sea necesario, el equipo, vamos a disponer de todo el equipo para que sea necesario. Entonces, eso es directamente proporcional también con el trabajo que estamos haciendo en la RIAC para poder incidir, no nos quedemos con los brazos cruzados, de verdad incidamos y tomémosle la palabra y sí, dediquémosle tiempo para que eso funcione, porque no pueden seguir pasando los años y que siga atorada la ley, que pues está muy vieja, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes, la invitación siempre abierta. Federico, Sofi, si quieren integrarse a la RIAC, son más que bienvenidos, bienvenidas, no tienen que estar tan activos. Este es un órgano independiente, como ya lo mencionamos, y que de alguna manera trabaja en sinergia con las instituciones. Que tengan muy buen día y nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.